Bueno. A ver si me escuchan. Hola, buenas noches. Bueno, estamos probando a los que van ingresando. Vamos a esperar un poquito. A ver si me escucha bien. ¿Sí? Vamos a darles un poquito de tiempo para que se escucha bien. Gracias por avisarme. Vamos a esperar un poquito. Entonces que se vayan sumando. A ver. Bueno, ya están algunos por acá. Hoy, como había prometido, teníamos el live sobre si podemos ser felices. Me gusta dar un poquito de tiempo para algunos que se vayan sumando al live. Y de a poco vamos a empezar a hablar. Ahí lo veo a Alan. Ay, ¿cómo estás, Alan? Buenas noches. Buenas noches. Les doy un poquito de tiempo para que empiezo a sacarme y a ponerme los lentes como siempre. Bueno, había prometido que íbamos a tratar hoy el tema de si es posible ser felices, ni más ni menos, ni más ni menos. Qué pedazo de tema, ¿no? Creo que desde que el mundo es mundo estamos siempre tratando de saber si la felicidad, el amor y la muerte, creo que son los temas eje que mueven nuestra existencia. Así que bueno, les recuerdo a los que están acá y a los que van ingresando que sepan que me pueden pedir material sobre este live cuando termine, me mandan un mensaje privado y me lo mandan. Si les gusta este live, compártanlo con las personas que son de su agrado, ¿sí? Y por favor, participen, pregunten, cuenten, digan, usen este espacio para hablar de este tema. Bueno, Alan, creo que te sumaste la semana pasada, pero yo tengo la costumbre siempre de arrancar siempre con alguna película, porque siempre digo que desde un cuento, desde una película, de algo que nos es conocido a todos, es más fácil romper el hielo y meternos de lleno en el tema. Entonces me quedé pensando cómo será de importante la felicidad, ¿no? Que cuando somos chicos y nos cuentan un cuento, lo primero que se dice es, y vivieron felices al final de ese cuento para siempre. No sé si alguno lo recuerda, pero seguro que todos de los que estemos acá, a ver si hay algunos, bueno, estamos bastantes, no se vayan rápido, no escroleen tanto, denme 5 minutos para escucharme a los que están ahí, no salgan y entren rápido, dense un ratito, 5 minutos que les prometo que les va a gustar. Así conocen de lo que estamos hablando. Entonces decía, qué importante que será ser felices, que cuando escuchábamos historias de chicos, terminaban con y vivieron felices para siempre. No solo que vivieron felices, encima le agregábamos el para siempre. Y esto es una cosa que lo escuchamos casi hasta terminar la primaria, que es más o menos en aquella época, creo que ahora los nenes no, era la época en que se escuchaban muchos cuentos. Y de alguna manera esto de pasar por un montón de peripecias, ¿no? Si no terminaba en felicidad quedaba uno triste, tal cual, tal cual. Perdón, me voy a acomodar con la silla, no sé si hace ruido y se escucha. Si no terminaba en felicidad, uno quedaba triste. Pero el poder de las palabras, el valor de las palabras, ¿cómo será que uno, si se la pasa 10 años, los primeros 10 años de vida, escuchando que después de un montón de problemas, resulta que en la última hoja era y vivieron felices y para siempre, parece que no, pero todo esto nos va como alimentando nuestro pensamiento, alimentando nuestras expectativas y evidentemente debería ser así. Entonces la primera diferencia que quiero hacer con los que están acá, los voy viendo, los voy saludando, saluden, los vuelvo a decir a algunos que nunca han estado, que estos lives se hacen todos los martes y todos los viernes, siempre con temas que nos interesan para tratar de vivir lo mejor posible. Y siempre hay un regalo al final del live para lo que les interese el tema, me lo pueden pedir. Y los convoco a que sigan la página y que compartan el live si les parece interesante. Entonces decía, bueno, acá estamos, ¿no?
para hablar de cuentos, sino para justamente salir de esta fantasía del cuento y centrarnos en el mundo real. Pero como no me alcanza con esto del cuento y el vivieron felices para siempre, acá traigo la película. Una película que estoy segura que todos vieron, que es La vida es bella. La vieron, ¿no? Y si no la vieron, se las recomiendo, pero creo que es un clásico, La vida es bella. Vos supongo que Alan la habrás visto, sí o no. Seguramente la habrás visto. Eh, ¿Por qué traigo La vida es bella? Porque la primera diferencia que quiero hacer es que la felicidad no significa que las cosas sean tal cual nosotros queremos que sean. Y en esta película se ve perfectamente, ¿no? Eh, Obviamente que el protagonista, o sea, se trata, ¿no?, de esta situación en la Segunda Guerra Mundial, creo que uno de los peores escenarios de la historia de la humanidad, campo de concentración, y el protagonista de la película obviamente no puede controlar este mundo, no puede controlar la guerra, no puede controlar las actitudes de los represores, no puede controlar que lo separaron de la esposa, no puede controlar nada. Hay una sola cosa que puede controlar y es, ay, ahí apareció Leonel, ahí aparecen, van llegando de a poquitito. Bueno, le digo a Leonel y repito por los que se van sumando, es: arranqué, Leonel, te cuento, con mirá si será importante la felicidad, hablaba recién, le decía a Alan, que en los cuentos que nos contaban de pequeños siempre terminaba con un y vivieron felices para siempre, ¿no? Estas dos cosas. No solo que vivieron felices, sino para siempre. Y cómo esto se nos va metiendo en la cabeza, porque se nos repite a lo largo de cuántos años nos cuentan cuentos, hasta los 10, 11, 12, inclusive en películas que pasaban en Disney. Entonces, qué loco que esto nos empieza a forjar, perpetuando claro, ¿no? Y no solo hasta el final, sino que tenías una hora y media de un cuento o de una película donde qué no pasaba y de repente mágicamente, ya recordaste la película, genial, mágicamente en el último capítulo todo se arregla como por arte de magia y vivieron felices y para siempre, o sea, más pretenciosa no puede ser la felicidad. Entonces le digo a Leonel que traje, además, como es costumbre, tengo los lentes re manchados, no puedo ni leer. Traje la película de La vida es bella, que supongo, Leonel, que la habrás visto, la de Guido, el personaje que es atrapado en la Segunda Guerra Mundial y queda con el nene, con su hijo. Y justamente decía esta diferencia. Acá estamos en el live para no hablar de cuentos, sino para hablar de cómo es la felicidad en el mundo real. Sí, la viste. Sí, es un clásico, creo que casi todos vimos esta película. Entonces digo, bueno, la felicidad, vamos a dejar esta primer base, no es que suceda lo que yo quiero que suceda, ¿sí? Porque el personaje de la película justamente no eligió estar en un campo de concentración, no eligió ser separado de su esposa, no eligió que su hijo esté en semejante ambiente, no elige nada de eso. Hay una sola cosa que él sí puede elegir y es qué hace con lo que le tocó. ¿Se entiende? Nosotros no elegimos cómo va a ser nuestra felicidad, cómo va a ser esa vida, cómo va a ser ese mundo exterior. Lo que podemos elegir es cómo nos plantamos ante lo que nos tocó. Es lo único, siempre me voy a repetir en lo mismo, no tenemos control porque para que haya felicidad se tienen que dar un escenario interno y externo. Y el externo es el que siempre digo que no tenemos control. Como en el caso de la película, él no decide que haya o no haya una guerra y que sean o no sean prisioneros. Pero sí el protagonista, como nosotros, protagonista de nuestra propia película, podemos decidir cómo nos plantamos frente a lo que nos toca, ¿sí? Entonces, Guido, el protagonista de la película, elige sacar toda su fortaleza, toda su resiliencia, todo su amor hacia el hijo y un propósito. Y el propósito de este personaje a lo largo de la película La vida es bella, el propósito es permanentemente hacer que su hijo
sufra lo menos posible, no se dé cuenta que están en medio de una guerra, que no se dé cuenta del horror. Para él el propósito es salvar a su hijo, esconderlo, no solo para que no lo atrapen, esconderlo del horror, ¿sí? Entonces, habiendo dicho que los cuentos nos marcan la cabeza con y vivieron felices para siempre, como si existiera el para siempre o el nunca, yo siempre les digo que los absolutos no existen, no es todo, nada, nunca, siempre, no existen. Y sabiendo que no podemos controlar, que la felicidad está basada en lo interior y lo exterior, y en el caso de esta película nadie decide estar en el medio de una guerra, la pregunta es, y les pregunto a ustedes, ¿qué es para ustedes la felicidad? ¿Qué piensan que es para ustedes la felicidad? Si alguno quiere contar, comentar, creo que está Víctor por ahí, Alan, Leonel, que siempre son como mis alumnos que siempre participan en clase, digo yo. ¿Qué es la felicidad entonces? Porque el concepto de felicidad se viene trabajando desde que el hombre es hombre, desde que el mundo es mundo. ¿Qué es la felicidad? Si no es el vivieron felices para siempre, si no es lo que yo quiero que sea, porque este personaje de la película no quería que pasara esta guerra. La felicidad no es que suceda eso, es algo que no hace mucho buscaba afuera. Bueno, esa es una buena respuesta porque significa que te diste cuenta que no está afuera, que está más bien adentro, ¿sí? Perfecto, es algo que hace no mucho buscaba afuera. Yo les voy a decir lo que no es la felicidad. La felicidad no es alegría. La felicidad no son esos estados de euforia o de exaltación. Yo podría en este momento, no sé, vamos a suponer, ojalá, pero bueno, no. Voy caminando por la avenida y encuentro un maletín y ese maletín tiene, no sé, $1.000.000. Pero voy a tener una euforia, una exaltación y una alegría que ni les cuento. Eso no significa que me haga feliz. La felicidad es otra cosa. Y tanto han pensado psicólogos, neurólogos, neurociencias, ¿qué es la felicidad? Y bueno, podríamos decir que la felicidad es lo más parecido a un estado de bienestar. ¿Se comprende la diferencia en distinción con la alegría, con la euforia, con la exaltación? Esas son emociones transitorias. Hay algo que sucede y eso que está sucediendo me produce alegría, que me puede durar. Tengo que cambiarme los lentes. Para mí la felicidad es esa paz que me completa una parte momentáneamente. Bueno, no, Leonel. Si sentís esa felicidad, esa paz que te completa una parte momentáneamente, si ese bienestar es momentáneo, que es lo que yo digo, encuentro la valijita con $1.000.000 o no sé, a mí que me gusta comer, no sé, tengo un kilo, abrí la heladera, tengo hambre y encuentro un kilo de helado de zamballón, que es mi gusto preferido, entonces ahí tengo una euforia, ay, qué suerte, tengo helado, ay, qué felicidad. Uno dice felicidad como una parte del lenguaje, ¿no? Uno dice, ay, qué alegría, uno dice, qué felicidad. Cuando es momentáneo el sentimiento, me puede durar un día, una semana, unas horas, pero es que la felicidad no puede ser constante, es momentánea como la vida misma, ¿no? La felicidad, nada, Leonel, nada es constante, nada. Pero si bien nada es constante y por supuesto que nos atraviesan cosas a lo largo de la vida, entonces como hablábamos, como el capítulo de ayer iba a decir, como en el live del viernes, ya creo que estamos en un reality, en el capítulo de ayer, que hablábamos de las montañitas de la vida de Forrest Gump y hablábamos de la diferencia de la vida entre una línea o que fuera así llena de montañitas como con diferentes hechos.
La felicidad ocurre lo mismo. Si yo estoy atravesando un mal momento, perdí el laburo, perdí un ser querido, rompí con una pareja, obviamente esa felicidad no va a estar. Pero acá es tan sutil la diferencia y ojalá que cuando termine el live esto quede un poco más claro. Uno puede estar triste, a ver si se entiende, y por favor, si no me explico, lo repetimos hasta el hartazgo y sigo buscando ejemplos hasta que quede claro. Vamos a suponer que yo estoy en pareja, me peleo con mi pareja y me separo. Entonces, obviamente estoy triste por la separación, vamos a suponer que él me dejó, entonces yo no me quería separar, y entonces estoy mal por eso. Pero puedo estar feliz estando triste. Y acá hay como un intríngulis. ¿Qué quiero decir? Yo puedo estar emocionalmente triste por esa separación, pero me siento feliz porque tengo salud, me siento feliz porque mis hijos tienen trabajo, porque mis hijos están con salud, me siento feliz porque tengo un techo, me siento feliz porque estoy viva, me siento feliz porque si bien me separé y ahora lo voy a extrañar y no sé qué voy a hacer de mi vida, ¿viste? Porque a los 55 años me quedé sola, ¿con quién voy a seguir esta historia? ¿Quién va a querer estar conmigo? Pero estoy feliz porque ya no discuto, estoy feliz porque salí de una relación donde tal vez discutíamos 10 veces por semana. Entonces, una cosa es la alegría, que es transitoria, una cosa es la tristeza, pero entonces no somos conscientes de esa felicidad. Digo, hay que reflexionar para entender eso. Ahí está. Y acá lo voy a traer con el cuento. Los cuentos que nos dicen y vivieron felices para siempre, ¿sí? Y que nos dicen y vivieron felices para siempre después de que el protagonista de ese cuento pasó 10.000 millones de cosas y es como si la felicidad fuera la coronación de todo esto que me pasó, ahora viene la frutilla del postre que se llama felicidad. Eso, esa mecánica de creer que eso es la felicidad, es lo que hace que vos, Leonel, me digas lo que me estás diciendo. Sigo ampliando. Nunca escucharon a alguien, o uno mismo, ¿no? Que dice, mira, yo cuando me reciba, ahí sí que voy a ser feliz. Entonces esa persona se recibe. Por fin, sí, tiene el cuadro ahí con el título. Y se encuentra con el vacío, ¿no? No, resulta que al final no soy tan feliz. No era por ahí. No, ¿sabes qué pasa? No soy feliz porque en realidad yo voy a ser feliz el día que deje de alquilar y me compre la casa. Entonces justo sale un crédito hipotecario y puede comprar la casa. Entonces compra la casa y cuando compra la casa siempre andamos en busca de la felicidad, dice Alan. Es que en realidad acá está la trampa. La mayor mentira del mundo me pasó con el trabajo, llega a la meta, pero siempre hay algo más. Acá está la trampa entre lo que dice Alan, lo que dice Lionel y lo que quiero plasmar. Que aunque parece una pavada el título de este like que es Podemos ser felices, fíjense que no es una pavada. No es una pavada porque tenemos el concepto equivocado casi desde que estábamos en salita de tres y terminábamos escuchando y vivieron felices para siempre. Entonces, si uno tiene, como en mi caso, 55 años y 53 creyó una cosa, es muy difícil romper ese paradigma de qué es la felicidad. Entonces, probablemente vivimos un montón de momentos en donde sí estamos siendo felices, pero como creemos que no, seguimos buscando esa felicidad. Pero en realidad la felicidad es otra cosa. Entonces, una cosa es estar alegre, eufórico, exaltado porque conseguí el trabajo de mis sueños, o el título porque me recibí, o dejé de alquilar y por fin soy propietario, aunque tenga 30 años de hipoteca, no importa. Pero podemos tener todo eso, el título, el mejor trabajo, el mejor sueldo,
la casa propia, el tipo tallado a mano o la mujer tallada a mano, me tocó el mejor candidato o la mejor candidata, e igual estar infelices. Y ahí nos damos cuenta entonces que eso no es la felicidad. Tener esas cosas, me tengo que poner los lentes, la felicidad se puede comparar con el orgullo, es algo personal que no te saca nadie. Sí, sí, no te la debería sacar nadie. A ver, gente, ninguno de los que estamos acá, por más que tengamos un live todos los martes, todos los viernes, y yo traiga todos los cuentos, y yo lea todo lo que lea, nunca nos vamos a hacer budistas, ¿entienden? Nunca vamos a llegar a ser una mente tan superior, porque yo mañana, no sé, el portero no sacó la basura y capaz que me agarro a la madre de las calenturas y me enojo por una pavada, ¿me explico? Entonces, ninguno de nosotros, por más que hagamos lo que hagamos, nos coachemos, hagamos terapia, leamos libros, nunca nos vamos a convertir en los budistas del monte tibetano. Pero tratemos de acercarnos lo más posible a la mejor versión. Y siempre que hablo de miedos, de apegos, u hoy, por ejemplo, de felicidad, siempre digo lo más posible, porque no hay absolutos. No hay los nunca, no hay los siempre, no hay los absolutos, lo más posible. Cuando uno entiende qué es la felicidad, no te la roba cualquiera, como dice Leonel acá, no te la quita nadie así de fácil, porque vos sabés qué es la felicidad. Y la felicidad no va a ser ganarte el $1.000.000 en una valijita hoy a la noche. Eh, miren, vieron que hay gente que tiene toda la plata, esa es la felicidad que busco. Y claro, la que buscamos todos, ¿no? La que buscamos todos. Lo que pasa es que si empezamos a llamar las cosas por su nombre y entendemos mejor qué es o qué no es felicidad, tenemos un poquito más de chance de encontrarlas, Alan. Tenemos un poco más de chance, porque si no es como, no sé, se puede ser feliz y ser mala persona, eso pasa por otro lado. Y eso pasa por otro lado, eso pasa por otro lado, se puede ser mala persona, ¿sí? Esto tampoco, no nos creamos lo de los cuentos, ¿no? De que los malos siempre, que el mal siempre, como es que el bien siempre triunfa y el mal siempre paga. No, en la vida real no. Vimos muchos cuentos, mucha película de Disney, mucho, como diría Alan, uno se ponía triste si el final no era el final deseado. Entonces, eh, tenemos que empezar a... Imaginemos que Alan, lo voy a tomar a Alan de calza 40, me pasa con mi familia que ellos son felices con cosas que yo considero poco, pero ellos son felices, es muy personal. Bueno, acá hay otro tema. La felicidad es subjetiva, porque de acuerdo a nuestra historia de vida, a nuestras vivencias, de dónde vengamos, qué nos faltó, qué nos pasó, la felicidad va a ser cosas, ay, casi tiro la compu, casi tiro todo. La felicidad no va a ser lo mismo para mí que para Leonel, que para Alan, que para Carlitos, ¿sí? La felicidad no es lo mismo para todos. Imaginemos que alguien pasó hambre en algún momento de su vida. Yo en algún momento de mi vida me costaba llenar la heladera bastante, bastante. Y en un momento cuando empecé a estar bien, les hablo de hace muchísimos años, recuerdo en un momento que me di el lujo, a mí me gusta la mermelada de naranja. Y la mermelada de naranja cuando uno no tiene guita es un lujo que uno no se puede dar, ¿sí? Comprás arroz, comprás fideos, comprás polenta, comprás cosas que rindan, harina. Y de golpe me empezó a ir un poquito mejor y un poquito mejor. Y recuerdo que cuando fui a comprar mermelada de naranja, vivía en zona sur en esa época, compré 2 frascos y los llevé a casa y cuando guardé las cosas en la heladera me puse a llorar de la felicidad. Porque para mí, en ese momento, habiendo pasado hambre, y miren cómo será que esto pasó hace tantos años, pero el que pasó hambre nunca se olvida que en algún momento pasó hambre. Y yo cada vez que veo mi heladera llena no puedo evitar sentir felicidad, ¿sí? Entonces, alguien que nunca pasó hambre no le va a pasar esta experiencia. Alguien que durmió en la calle sí va a sentir lo que es tener un techo. Entonces, la felicidad, anda para allá, Jaco, mi perro que quiere participar. La felicidad siempre va a ser subjetiva. Por eso vos, Leonel, decís, para mi familia ciertas cosas son felicidad y tal vez para mí no. Eso siempre va a ser subjetivo. Espera que me pongo los lentes para poder leer.
me pasó lo mismo, me vas a hacer llorar. Me costó entender eso. Yo peleaba con mi familia pensando que con lo que tenían no eran felices. Bueno, acá, repito, es la historia de vida de cada uno de nosotros, qué carencias tuvimos, qué no tuvimos, qué nos pasó, qué nos dejó de pasar. Al que le faltó salud, por ejemplo, vos creés que alguien que tal vez sobrevivió a un cáncer, eh, el valor salud va a tener un valor intrínseco mucho más grande que para aquel que no pasó esa situación. Pero entonces, acá está la pregunta. Miren, les voy a contar algo. Hay un estudio que dicen que la felicidad, se hicieron muchos estudios entre psicólogos, neurólogos, psiquiatras, tomaron un montón de gente de diferentes edades y dicen que la felicidad se puede graficar con una letra U, una U. El pico más alto de felicidad está más o menos en los 20, ¿sí? Los 20 años es como el pico más alto de felicidad de la gente. ¿Por qué? Porque están llenos de esperanzas, llenos de futuro, llenos de aspiraciones, de propósitos, de metas. Siempre estamos hablando de gente con una cierta salud mental, ¿no? No estamos hablando de alguien que está sufriendo una depresión. Seres como nosotros, medios perdidos en algunos días sí, otros días no, pero con una cierta salud mental. Y a medida que empiezan a cumplir años y van por la U hacia abajo, todo eso va cayendo. El pico más bajo, díganme los que están ahí presentes, hoy no somos tantos, somos más poquitos. Les recuerdo, al final del live hay un regalo, si les gusta el live, compártanlo a sus conocidos para que se sumen y lo escuchen y que sigan la página. Empieza a los 20 y para cuando llegan los 30, 40 está en la base de la U. ¿Me siguen? En la base de la U. Eran así de felices, para los 30, 40 están acá, en la base de la U. Y empieza a subir, se supone que yo ya tendría que estar subiendo, ¿no? Tipo 50 y pico, 60. En los 60 retoma otra vez. Y entonces se hicieron un montón de estos estudios. ¿Por qué? La gente se entiende perfectamente que el de 20, que tiene todas las expectativas, el futuro por delante, no está contaminado, el sistema todavía no le mató las expectativas, esté ahí eufórico. Y el de 30 y 40 ya tiene una hipoteca, ya lo echaron, ya no le pagan lo que quieren, ya tienen más cargas más obligaciones, hijos, a veces tienen que cuidar a los hijos y padres grandes, o no se casó y dice al final me debería haber casado, o no fui padre o no fui madre, todas cuestiones existenciales. Pero cuando se empieza a llegar a los 60, como el cartel de llegada está más cerca, uno empieza a darse cuenta, y yo les digo, a mí es increíble, no puedo creer que dentro de unos días estamos de Navidad otra vez, a mí me vuela la vida. Entonces cuando uno llega a cierta edad, se da cuenta que la vida pasa mucho más rápido, que ya el cartel de llegada está mucho más cerca, que cosas que perdí mucho tiempo haciéndome mala sangre al final no pasaron o no eran tan importantes, entonces no vale la pena. Y uno, digamos que a cierta edad se vuelve un poquito más sabio. Te liberas de muchas cosas, sí, te liberas de muchas cosas, de mucha gente también, te importa menos la pavada. Para personas de mi edad o más grandes que yo, que ya capaz que enterraron a un amigo o a un padre o a una madre o o tuvieron un divorcio o pelearon con un hijo o pasaron problemas de salud, te das cuenta que hay un montón de cosas, Leonel, que no valieron la pena en su momento haberse hecho problema. Entonces la pregunta del millón acá es, si hay estudios que dicen pero la felicidad es natural o es un concepto construido por el sistema. No, yo creo que es natural. Yo creo que es natural. Porque mira,
No importa si vos estuvieses encerrado en el medio del campo o en la punta de una montaña, aquello, no sé si a alguno de ustedes les pasa, a mí me encanta mucho la música y cuando escucho música, la música me emociona, pero me emociona, me produce felicidad, se me pone la piel de gallina. El sistema no tiene nada que ver ahí. Si yo estoy en el medio de la nada o frente al mar o en una ruta manejando en un camino y pongo, no sé, Pink Floyd, que a mí me gusta, y eso es felicidad, no tiene nada que ver con el sistema, y soy feliz. La verdad que la mayoría de las veces esa sensación de felicidad plena no la da el título, la casa, el alquiler, el trabajo. Esos son zanahorias que nosotros nos vamos poniendo. Vieron que siempre se dice, vamos persiguiendo la zanahoria. Yo creo que sí es natural porque hasta lo más simple te puede traer felicidad. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, Alan. No sé qué edad tenés. Yo no creo que esto tenga que ver con el sistema, porque si a mí me dejas tirada adelante de una playa con una cerveza negra y con una buena música, yo soy feliz. No estoy alegre, no estoy eufórica. ¿Se acuerdan que al principio yo hablaba de la diferencia con estas emociones transitorias de la euforia, de la exaltación? Estoy feliz. Esa felicidad que son como cuando uno se enamora recién de alguien que tiene como mariposas acá, esa cosa que te agarra que no se puede ni explicar. Bueno, como nadie la puede, los 50 bien vividos, bueno, 55 son mejores, dirían en el truco, yo se gano. Siempre termino siendo la más grande en el lugar que esté, así esté en un live. Pero no tengo problema con los años. Pero sos de mi generación, yo soy del 70, entonces entendés esto que te digo, no es del sistema, Leonel. Cuando vos estás solo, Leonel es un poco más joven que nosotros, bastante más joven, la felicidad es esas cosas son pequeñas cosas. Y ahí es donde uno tiene que empezar a hacer el foco. Si nosotros creemos que la felicidad son esas grandes cosas, esas que sí te da el sistema, Leonel. El auto, la casa propia, el trabajo bien remunerado, la prepaga, la ropita, la costo, vamos a suponer, la ropa de marca, eso es lo que te da el sistema. Y uno va atrás de esa zanahoria porque se supone que a los 35 tendría que haber sido propietario, entonces se supone que tendría que tener un auto, no puedo tener un auto que tenga más de tantos años porque entonces me quedé atrás, el celular se supone que debería ser tal, eso sí, hasta que la vida me mostró diferente, claro, en algún momento la vida, antes o después te lo demuestra. El tema es saber prestar atención, no importa cuándo. Estoy muy metido en la corpo hasta hace 2 minutos, la felicidad del puesto, ahora me explotó la cabeza. Claro. Pero eso, y no es que acá vamos a demonizar, porque no es esa tampoco la intención, no es que el sistema es malo, porque vivimos en un sistema, somos parte de un sistema. Y obviamente que si yo voy a trabajar, quiero ganar bien. Y no quiero tener, a mi edad, la verdad, no me interesan mansiones, me interesa un techo, me interesa que abra la canilla, que no gotee a la noche, que no se rompa el cuerito. Esto tiene que ver ya más con la vida misma, con los años de vida que uno se da cuenta que la felicidad cada vez son cosas mucho más simples, es estar cómodo, tranquilo, sin sobresaltos. Y también tiene que ver, como les dije antes, la felicidad es subjetiva y tiene que ver con la historia de vida de cada uno. De acuerdo a qué nos haya pasado, no sé, habrán personas que si se les quiebra la uña, esa yo no tengo uñas postizas, no sé cómo se llaman, las que se pegan las chicas ahora, bueno, la felicidad será hacerse las uñas. La felicidad es subjetivo, cada uno elige. Lo que quiero diferenciar, ya que Leonel trae con atino el tema del sistema, es lo que el sistema te impone, la corpo, como decís vos, el auto, el trabajo, el sueldo, la prepaga, la ropa de marca, la vacación, lo que se muestra en las redes sociales, no tiene que ver con la felicidad, tiene que ver justamente con la zanahoria, con situaciones que en algún momento, obviamente, si me ascienden voy a tener un estado de alegría en ese momento. O si alguien me llama y me dice, te triplico el sueldo, voy a tener exaltación en ese momento, pero no necesariamente felicidad.
La felicidad me la van a dar cosas que no me la va a dar ni la prepaga, ni la casa, ni la hipoteca. Es otra cosa, no es del sistema, es de uno. Y cada uno sabrá qué le da felicidad. Como yo les digo a ustedes, a mí que me gusta es muchísimo escuchar música, manejar escuchando Pink Floyd, fumando, yo soy fumadora, fumando un pucho, la ventanilla baja, no importa si tengo aire, sentir el viento, eso es felicidad, no tiene nada que ver con el sistema. Para mí, que mi heladera tenga comida, para mí es felicidad, porque inconscientemente, aunque no lo traiga, no viva atada del pasado, hay algo y un gen ahí que recuerda que en algún momento pasé hambre. Eh, Pequeñas cosas, son pequeñas cosas, la felicidad es otra cosa. Entonces han llegado a la conclusión que la felicidad, como nadie puede ponerle en pocas palabras a un tema tan profundo un concepto, ¿qué sería entonces la felicidad? Si la felicidad no es la alegría, la exaltación, la euforia, bueno, una persona es feliz cuando está en un estado de bienestar. ¿Y qué le da a una persona un estado de bienestar? La calma, la paz, la armonía. A los que están, no sé si recuerdan que yo puse un ejemplo, me pude haber separado de mi marido y estar triste porque me separé y no sé qué voy a hacer a los 55 años, si algún hombre me va a volver a querer ahora que estoy vieja, y a mí no me gustan los viejos y los de mi edad se van con las jóvenes, y qué voy a hacer de mi vida, todas cosas reales que le puede pasar a cualquier mujer de mi edad. Y estoy triste por eso, porque a mí me gusta estar enamorada, pero qué triste que estoy por eso. Pero igual estoy feliz. Estoy feliz porque no discuto más. Estoy feliz porque en mi casa estoy en paz. Estoy feliz porque no estoy en una batalla constante. Estoy feliz porque llega la noche y tengo mi cama y si tengo calor prendo el aire y recuerdo otros momentos de mi vida que tal vez no tenía un aire. Entonces, puedo estar triste, que es como la tristeza va a ser un sentimiento transitorio, pero ese bienestar, esa armonía, esa calma, esa paz, va como si fuera por un carril distinto, ¿no? Como cuando uno va por autopista y por colectora. En la colectora, me tengo que cambiar los lentes porque no veo, medicina me enseñaron que el bienestar es el equilibrio físico, mental, espiritual y social. Claro, por supuesto, por supuesto. Ese es el ideal. Pero yo siempre dije que acá nunca voy a hablar de ideales, porque si hablo de ideales nos vamos a frustrar más y la idea es que nos vayamos un poco más tranquilos. Por supuesto que el bienestar, pero bueno, acá estamos hablando más de un bienestar más espiritual, ¿sí? Más mental, en realidad, porque también podríamos hablar de bienestar social como desde el derecho, por ejemplo, ¿no? De hecho, no quiero traer cosas del derecho acá, pero hay una forma de Estado que se llama el Estado bienestar. El Estado bienestar es aquel que me garantiza educación, que me garantiza hospital público, que me garantiza un montón de cosas, se llama Estado bienestar. A vos en medicina te lo enseñan desde ese concepto, desde la medicina, que como yo cuando daba clases de derecho, era otra cosa. Acá estamos hablando más de algo mental y espiritual. Y uno dice espiritual como si el espíritu estuviera acá, solo Dios sabe dónde está. Es otro. Porque la realidad, como dije hace un rato, Leonel, eh, no nos vamos a ir nunca acá vestidos con la sotana esa naranja y bien budistas. Sí es muy probable, como siempre digo, que el cuerpo habla cuando la mente no frena o cuando uno está mal y finge que está bien, entonces empieza a tener enfermedades porque somatiza. Lo más probable es que cuanto más en armonía y en paz y en calma yo me sienta, es muy probable que mi cuerpo acompañe, que mi espíritu acompañe. Y otras veces no. Y otras veces puede que yo verbalmente parezca que sí, que estoy bien, que estoy tranquila.
Y vieron que hay gente que de golpe les agarra, o sea, que los ven contentos y un buen día tienen un infarto. Y ahí te enterás que hacía un año que venía mal, no sé, levantando cheques o con la cuenta bancaria que explotaba, le cerraron no sé, estaba endeudado. Sin embargo, uno lo veía bien. O sea, es factible. Acá uno le puede hacer la careteada a cualquiera. Lo que uno no puede es mentirse a sí mismo. Siempre digo lo mismo. Tratemos de ser lo más felices posibles. Ojalá pudiéramos tener este equilibrio budista, físico, mental, espiritual y social. Yo no lo creo así de posible. No lo creo. Yo creo que si pusiéramos lo que dice Leonel en 4 balanzas, esas van fluctuando. Hay veces uno está bien internamente, espiritualmente, está bien físicamente, está bien mentalmente y capaz que saliste a la calle y no sé, te encerró uno con el auto cuando estabas por cruzar y explotás y te agarra el día de furia. ¿Se entiende? Que podamos aspirar a que en todos los órdenes estemos bien, sí, obviamente, pero no lo vamos a lograr. Pero no es porque yo piense que, ay, no tenemos capacidad, es porque no somos perfectos. Dejémonos de creer que somos perfectos, no somos IA, no somos robots, somos personas, tenemos buenos momentos, buenos días, malos días, buenas semanas. El exceso de estrés libera mucho, bueno, vos estudiaste medicina y causa muchos problemas en el cuerpo y eso genera enfermedades, por supuesto. De hecho, para las personas que ya voy a hacer ¿cómo se llama? Un live sobre ansiedad más adelante, el cortisol, otra que yo creo que colesterol y cortisol, bueno, de hecho vos que estudiaste medicina sabés que muchas veces hay gente que tiene colesterol elevado por cuestiones de estrés, no necesariamente por lo que come. Es muy difícil mantener un estado de felicidad, es muy difícil, pero no imposible. Hay tips. Una de las cosas que le quiero decir a ustedes es, yo siempre, Alan creo que se sumó en el live de la semana pasada y Leonel es de la primera hora. Y yo siempre digo las expectativas, siempre hablo de las expectativas. Para los que van ingresando, les vuelvo a decir, sigan la página, pidan material al final y compartan en la página y compartan el live. Yo siempre hablo de las expectativas. Y lo perfecto, dice una frase, es enemigo de lo bueno. La habrán conocido, la habrán escuchado. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Qué quiero decir? Si yo pienso que para ser feliz se tienen que dar ciertas cosas, que la vara está muy alta, perfectas, nunca voy a encontrar ese estado de bienestar. Si yo quiero un hombre en mi vida que sea cariñoso, romántico, apasionado, generoso, solidario, guapo, buen padre, buena gente, que ame a los animales, que me baile el hula hula. O sea, si yo empiezo a pedir perfecciones, nunca voy a encontrar a esa persona. Lo pongo con una cosa muy, muy simple, muy burda, como una pareja, ¿no? Para que se visualice. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces uno tiene que no bajar las expectativas, sino entender qué es felicidad y qué es alegría. Tomo lo que dijo Leonel. La corpo, el sistema, la casa, el auto, las vacaciones, no sé, en Tailandia, esas son sensaciones, los ideales están construidos para que no todos lleguen y que el sacrificio sea moneda de pago. Bueno, sí, sí, pero ahí, Leonel, es como que nos vamos a meter en otra cosa que no es la felicidad, ¿sí? Los ideales están construidos para que no todos lleguen. Acá nos estaríamos yendo más a una cuestión de justicia social, ¿sí? Y que el sacrificio sea la moneda de pago. Fíjate qué enquistado que está el tema de qué es y qué no es la felicidad, que seguís yendo hacia, te lo digo con amor, no te vaya a enojar, o sea,
seguís yendo hacia lo que no es la felicidad. Porque cuando vos decís, ay, tengo que cambiarme lentes, cuando vos decís, los ideales están construidos para que no todos lleguen, ahí entra el sistema, Nahuel. Ay, dale con Nahuel hoy. Nahuel es el amigo de mi hijo, estuvo hablando hace un rato y me quedó. Leonel, cuando vos decís esto, los ideales están construidos para que no todos lleguen, estás hablando del sistema. Y que el sacrificio sea moneda de pago, seguís hablando del sistema. Menos mal que no te enojas. Pero te lo digo con amor. ¿Me explico? Seguís hablando del sistema. Porque vos me traes ideales, vienen de afuera. Los ideales vienen de afuera. Para que no todos lleguen, viene de afuera. Que el sacrificio sea moneda de pago, viene de afuera. Y yo estoy hablando de felicidad, como dijo Alan hoy en un momento, que en un momento él creía tal vez parecido a lo que vos estás pensando hoy, que creo que estaba cerca de los 30, Alan, o no, 26 creo que tenías, ¿no? Leonel, Alan 50. Y entonces también la felicidad también viene con la edad. No, acá es para eso 26, me acordé. No, no. En teoría, la felicidad llega con la edad, pero ¿sabes por qué, Leonel? Porque pasaste tantos dolores, tantas traiciones, tantas pérdidas, te equivocaste tantas veces, sufriste tanto que entonces te volviste un poquito más sabio y te das cuenta cuando tenés el cartel de llegada más cerca o cuando enterraste padres, amigos o uno mismo, noticias de salud de uno mismo. Che, pará, esto que yo me hacía problema antes, no, eso no era la felicidad. Pero la pregunta es, ¿vas a esperar a tener 60? Si hay alguien del otro lado de la pantalla que te dice, che, pará, te puedo contar la historia. Vengo del futuro. La felicidad llega cuando te das cuenta que se genera dentro de ti, tal cual. Leonel, yo a vos con 26, hacé de cuenta que te digo, tipo, volver al futuro. Leonel, vengo del futuro. Vengo para decirte qué es la felicidad. Entonces vos, Leonel, en vez de esperar, como yo, o como Alan, a los 50, o a los 55, o a los 60, como los estudios que se hacen, y recién ahí avivarte de cómo era, adelantate 35 años y viví en felicidad antes. Me sirve mucho para replantearme cosas. Siempre digo, cada uno tiene que elegir qué le sirve. Escribir, pintar, ponerse música, estudiar un idioma, salir a caminar, hacer terapia. Hay gente que hace constelaciones, cada uno elige lo que le sirve. Sí, mi consejo es, cuando uno no puede solo, hay que decir, bueno, voy a ir a pedir ayuda porque la verdad vale la pena. Si uno tiene un auto y no sabe cambiar el cable del acelerador, va al mecánico. Si la heladera se me descompuso y yo no sé arreglar la heladera, llamo al mecánico. Si yo, o sea, bueno, esto es lo mismo, porque la verdad que lo que está en juego es nuestra vida y lo que está en juego es nuestra felicidad y lo que está en juego es qué tipo de vida voy a tener, porque tal vez estoy viviendo como un infeliz cuando tal vez debo vivir feliz. Tengo motivos para estar feliz, pero estoy mirando en otro lado, estoy mirando en la corpo, estoy mirando en el sistema, estoy mirando en la moneda de pago, estoy mirando en la justicia social, que nada tiene que ver con la felicidad de uno. Es que tengo todo lo que siempre busqué, pero busco esa felicidad que hablamos y no encuentro. Por eso mismo te digo, la mayoría, mirá, y vos tenés una suerte, Leonel, tenés una gran suerte. Si vos decís, es que tengo lo que siempre busqué, pero busco esta felicidad de la que estamos hablando en este live, tenés suerte. ¿En qué sentido te digo que tenés suerte? Hay gente que no tiene suerte y no se puede comprar la casa, suponete. Entonces dice, ¿sabes por qué, Leonel, yo no soy feliz? Te dice esta persona. Y es que yo no tengo la casa, yo, viste, no soy propietario y entonces no puedo ser feliz. Ah, pero si yo comprara la casa, sería feliz. O viene otro y te dice, ¿sabes qué pasa? Leonel, yo no soy feliz porque tengo un trabajo que no vale nada, viste, me pagan mal. Entonces, pero si yo tuviera un buen trabajo, sería feliz. Esa gente que sigue la zanahoria
y que cree que cuando tenga la casa, cuando se vaya de vacaciones, cuando tenga la pareja perfecta, que cuando tenga el auto perfecto, va a ser feliz, como no se le dan las cosas, cree que no es feliz porque no se le dieron las cosas. Ahora, y conozco casos de gente que se le dio todo, todo. Salud, casa, trabajo, título, pareja, todo. Y tienen un vacío y no pueden fantasear que cuando les pase tal o cual cosa van a ser felices. ¿Qué decías? Las cosas dan comodidad, pero no felicidad, dice Flavia. Tal cual. Dan comodidad, no felicidad. Y Alan dice, espero que te des cuenta de esto pronto y no cuando estés más viejo. Tal cual, Alan, que es lo que digo yo. ¿Para qué esperar hasta los 60 para darnos cuenta de esto cuando yo te estoy diciendo, chicos, vengo del futuro? Es como, mira, Leonel, imagínate que yo vengo como la película Volver al Futuro. Como verán, me encanta el cine, por eso siempre cito películas. Y yo te dije, Leonel, jugate al número que va a salir. ¿No lo jugarías? Sí. Bueno, hacé de cuenta que yo vengo del futuro, vengo desde el futuro, desde los 55, a decirte, Leonel, con 26, Leonel, no es la corpo, no es el auto, no es esto. Y de hecho, vos mismo me lo terminás de decir en el otro mensaje donde decís, es que tengo todo lo que siempre busqué, pero estoy buscando la felicidad de la que estamos hablando acá. Y realmente, cuando las... y te vuelvo a repetir, y tenés la suerte entonces de tener todo, pero no porque tengas todo, sino es que si no hubieras tenido todo, estarías todavía en la falsa creencia de que no encontraste la felicidad porque te falta esto, esto o aquello. Pero cuando te pasa esto de que sí tenés todo y te das cuenta que está esto vacío, ahí en donde uno empieza a salir a buscar, che, algo está pasando, tengo todo, pero acá tengo como un agujero, como el corazón de Pinocho, un agujero acá en el medio. Y esa es, por un lado, la peor, porque uno dice, pero pará, tengo todo y siento esto. Pero por el otro lado, la mejor, porque no perdés tanto tiempo. Hay gente que pierde todo el tiempo de su vida hasta encontrar que se le dé ese trabajo, esa casa, eso, y ahí se da cuenta, capaz que a los 40 o 50, che, al final tengo todo y no tengo nada. Estuve muy obsesionado logrando el todo, pero ahora sí ese vacío empieza a aparecer. Y Alan dice, me di cuenta que tenía todo lo material, pero me decía, bueno, chicos, es lo que estoy diciendo. Acá con un hombre que te duplican la edad, ¿no? Justo uno estás en 26 y el otro en 50, fíjense. Entonces, este es el punto. Tómalo como una bendición tener todo, como para que justamente te aparezca esta sensación de vacío que aparece y que es el que hay que trabajar. Repito para los que no estuvieron al principio que yo dije, escuchamos desde los 2 años historias y cuentos, nuestros primeros 10, 12 años de vida, con un montón de complicaciones a lo largo de 158 millones de páginas y de golpe es y vivieron felices y para siempre. Y repito, no hay para siempre y no se resuelven en la última página. Y la felicidad no es que se resuelvan nuestros problemas. La felicidad es otra cosa. Y está tan enquistado que estoy segura que cuando termine, Leonel igual le va a seguir dando la vuelta y vivieron felices para siempre, ¿eh? Porque me lo trajiste varias veces y vos sos rapidísimo para captarme las ideas. Y no es que sea tu culpa, Leonel, es que esto es lo que nos hacen creer. Cuando tengas la casa, cuando tengas el título, cuando tengas el trabajo, cuando tengas la prepaga, cuando tengas el auto más nuevo, cuando tengas el iPhone, cuando tengas el vientre marcado, ¿entendés? No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Podemos no tener para comer y estar felices. La euforia, la alegría, la exaltación son emociones transitorias. Salgo, encuentro la valija con $1.000.000 y en ese momento estoy contento, alegre, no feliz. Y puedo estar como contraposición, como les dije, me separé y estoy triste y no sé qué voy a hacer, que estoy ahí, pero estoy feliz porque estoy en paz.
Se puede estar triste y feliz. Parece que fuera una contradicción. Sí se puede estar triste y feliz. Estoy triste porque me separé y vamos a suponer mi ex marido se fue con otra y estoy triste por eso, pero estoy en paz y estoy feliz porque estoy en bienestar, porque no hay peleas en mi casa, porque no vuelan los platos, vamos a suponer. Parece contradictorio. El tema es que nos hicieron creer durante toda la vida que es ser felices, y a los que se sumaron al final yo traje la película de La vida es bella, donde el hombre juega con su hijo, ¿sí? Juega y, y disfruta de este momento con el hijo en medio de un horror de escenario que es un campo de concentración, porque la felicidad no es justamente que yo haya elegido algo que me toque, sino cómo me paro enfrente de lo que me tocó. Es muy distinto. Y vuelvo a traer las expectativas para los que entran y salen y no hay una continuidad porque quiero que haya un hilo conductor. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Varas reales, expectativas a tierra. ¿Qué es entonces la felicidad? Es un estado de bienestar, un estado de calma, un estado de paz. Cuando uno es coherente con uno, por ejemplo. Vamos a suponer, todos tenemos nuestros principios y por supuesto la felicidad es subjetiva. No van a ser las mismas cosas para mí que para Alan, que para Leonel, que para Flavia. Todos vamos a tener, es subjetivo, no todos nos ponen felices las mismas cosas, pero quiero que se separe el concepto de felicidad, de alegría, de una cosa transitoria. Comí algo rico, me vi con unos amigos, la pasé re bien, eso es alegría, eso es un estado transitorio. Puedo ir, pasarla bien con mis amigos, comer algo rico, nos juntamos, comimos una pizza, tomamos una cerveza, volví a casa, estoy infeliz. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué, ¿qué hago? ¿Para qué voy a esperar a tener 60 años para aprender a ser feliz cuando tengo el cartel de llegada? No, vamos a tratar de tomar aquellas personas que ya llegaron a los 60, a los 70, a los 80 y que le miran a sus nietos o miran y dicen, mira, te voy a contar, vengo del futuro, te voy a decir lo que es importante para ser felices. Entonces, una de las cosas más importantes, Alan lo dijo hoy, la felicidad está adentro, no está afuera, no pertenece al sistema, Leonel, acordate, no pertenece a la corpo, no tiene nada que ver con la injusticia social, con la equidad social, con el estado de bienestar, con la moneda de pago, todo eso es lo que equivocadamente el 95% de la humanidad cree, por eso vivimos tan infelices, ¿no? Porque creemos que la felicidad está en tener. No, tener cosas nos puede hacer la vida cómoda, eso seguro. ¿Quién no le gustaría estar ahora en este momento? A mí me encantaría, todavía no fui a Italia, es mi sueño. Eh, Me gustaría estar en el Coliseo Romano, sí, pero yo puedo estar, miren, hay momentos de la vida que cuando uno está mal, inclusive uno se puede ir de vacaciones y estar en el Coliseo Romano y la nube negra te persigue arriba. Entonces estás en el Coliseo Romano, estás en las vacaciones soñadas, estás en la Fontana de Trevi tirando la moneda, pero la estás pasando mal igual. Sí, estás, qué lindo, sacás la foto, subís el reel, el video, la historia, pero no tenés felicidad, porque la nube negra del problema te la llevaste. Alguna vez, algunos de los que está acá les habrá pasado, ¿no? Yo viajaba y la tristeza va en la valija, ¿sí? Porque la tristeza va en la valija. Yo siempre he pensado que cuando estoy mal prefiero no irme a ningún lado, porque encima que voy a gastar plata y sé que no la voy a disfrutar, porque no voy a estar ahí, porque voy a estar con la nube negra, porque sé que se mete en la valija. Entonces, por eso es importante cómo nos cambia la vida, nos cambia, si no tenemos estas herramientas, nos arruina un buen viaje, nos arruina una buena compañía, nos arruina nuevas relaciones, nos empieza a limar, nos erosiona. Pero ¿a dónde estamos buscando la felicidad? Yo creo, esto es lo más horrible, no pude disfrutar de un lugar donde estaba
o se pega a gente incorrecta. Las dos cosas, las dos cosas. Alan, tal cual, uno no disfrutas de nada. Te puede venir el mejor vino, la mejor persona, la mejor pareja, el mejor tipo, la mejor mina, puedes tener lo mejor. La diferencia está en que hay gente que, esperen que me apareció algo como la otra vez, ahí está, ahí está. ¿Se cortó o están ahí? Porque me apareció el mensajito de la otra vez de la cinta se autodestruirá. Si alguno me puede decir si sigue el live o estoy hablando sola. Ahí estamos, bien, bien. Porque me apareció, tenía que llenar un rompecabezas. Ahí están. Gracias por avisar. La ventaja de cuando a uno le pasa eso, de que va a un lugar y se da cuenta que está totalmente desconectado, que está infeliz en ese lugar, es que uno tuvo la chance de hacerlo. Entonces hay que verlo como algo bueno, porque si uno no tiene la chance de ir a ese lugar de vacaciones y darse cuenta que está en el lugar que había soñado ir durante tanto tiempo y que igual se siente mal, bueno, por lo menos tenemos esta ventaja, esta suerte de enterarnos de que estábamos en el lugar soñado y que algo no funcionó porque no fuimos tan felices. Entonces, tomo el resumen. Rompamos con el y vivieron felices para siempre. No hay para siempre. En ningún live, perdón, en ninguno, no importa de lo que hablemos. El viernes que viene va a haber, el live va a ser de celos. El próximo viernes. Vamos a ver si convoca, va a ser de celos. Siento que se destapó algo que estaba guardadito. Mirá, bueno, esto es bueno, eso es bueno. Abrir los cajones y que salga el olor a naftalina, digo yo, no sé si sigue existiendo la naftalina, pero era un olor asqueroso. Está bueno, hay que ventilar, hay que sacar. Lo que se guarda en los cajones así es como guardar comida, se pudre. ¿Se puede cerrar un rato más? No. Ay, me olvidé de traer un poco de agua. No, yo creo que una vez que se abre, ¿sí? Una vez que se abre hay que dejar que salga. ¿Qué es lo peor que te puede pasar, Leonel? ¿Qué es lo peor? Siempre digo lo mismo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si abrís el cajón y sale toda esa merda de adentro? Pensalo, contéstame. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Te vas a morir? No. Y eso es lo peor que te puede pasar. ¿Entendés? Siempre digo lo mismo. Es tu vida, son tus errores, son tus decisiones, son tus tiempos, pero si el cajón se abre y empieza a salir la caca, la cacona, que salga y que salpique. Y vas a estar en un lugar diferente. En el mismo no. Y la verdad que si tenés 26 y no necesitas, como le pasó a Alan, que cuenta que es desde los 50, imagínate ahorrarte 25 años de sufrimiento. Tendrás otros, pero me parece que vale la pena. Me parece que vale la pena esto de aprender qué es la felicidad. Yo hice un reel, no pegó mucho, donde pues yo les digo, escriban en comentarios, pero nadie, no sé, nadie escribió nada. No debo ser muy tiktokera. Y yo puse, y de verdad dije, para mí, por ejemplo, que cuando llueve estemos todos en casa, que toda la familia esté bajo techo, a mí me da felicidad, por ejemplo. Comer algo rico mirando una película, la felicidad es tener 26, dice Flavia. Yo ni en pedo vuelvo a los 26, pero sí me quedaría a los 40, porque para mí los 40, ay chicos, yo era como Pampita, ahora soy como, no sé, como Laura Ufal, pero a los 40 estaba plantadísima. Pero sí, pero Flavia tiene más años, entonces por eso dice que la felicidad es tener 26. Yo creo que cada edad tiene su encanto. En tus 30, no, pero para mí, para el hombre, la mejor edad del hombre son los 40. Es la edad. Perdón, Alan, que tenés 50. Pero ahí ya empieza como la decadencia, ¿viste? Pero los cuarenta me parecen maravillosos. Pero hablando en serio, la realidad es que cualquier edad es buena, gente, si uno justamente es feliz. Yo creo que eso es
Parece tan simple, ¿no es cierto? Parece tan sencillo la pavada que dice, ¿qué pavada está diciendo esta mujer? Pero seamos francos con nosotros mismos. Yo digo, a mí me encanta cumplir años, me encanta el ritual, que me canten, que me regalen cosas, que sea una pavada, una carta, que me saluden. Y cuando uno viene de la oscuridad, como yo, que podría estar muerta, a mí me da mucha felicidad estar viva. Entonces, por eso dije, la felicidad es subjetiva, todo depende de nuestra historia de vida. Y me di cuenta, como Alan a los 50, pero yo me di cuenta tanto antes, por historias de vida, que la felicidad es otra cosa. Acordate, por favor, Leonel, no está en el sistema, no está afuera, no es lo que nos quieren hacer creer. Es más, la felicidad, había una película muy vieja, esta sí que no la vas a ver nadie, de John Travolta, El niño de la burbuja, año 1970 y pico, donde justamente el pibe no podía salir de una burbuja, si salía de esa burbuja se moría, ¿no? Bueno, cuando uno es feliz es como si estuviese en esa burbuja. Nos pasan los misiles, las balas nos pican cerca, pero uno es feliz con pequeñas cosas y transitoriamente está alegre, transitoriamente está eufórico, transitoriamente tiene tristezas, pero uno es feliz y encuentra paz, bienestar, calma, armonía adentro de esa burbuja. La felicidad es interna. Se ve se ve siempre con esas balas externas que nos pican. A veces nos pican los pies, a veces las balas nos pegan cerca y a veces nos dio, uy, hizo ruido en el micrófono, nos da en el corazón, ¿sí? Claro que hay un mundo exterior, pero estamos como en ese cono, en esa burbuja que yo les digo del niño de la burbuja, y las balas están siempre afuera, permanentemente. Algunas nos pegan, otras nos rebotan y otras atraviesan la burbuja. Por eso no hay un felices para siempre. No, porque hay veces que hay balas que nos atraviesan y está bien que nos atraviesen porque nunca, jamás, nosotros al menos, vamos a ser monjes tibetanos que están en un plano superior. Ahora, si yo sé que a partir de los 60 las personas se vuelven un poquito más sabias porque ya han vivido más cosas y entienden que la felicidad es alzar al nieto, vamos a suponer, vieron que yo no sé si voy a ser abuela, pero yo he escuchado muchos abuelos que disfrutan mucho más del abuelazgo que cuando fueron padres. ¿Por qué? ¿Por qué? No es solo porque no los van a criar a esos hijos, sino porque a los hijos los castigaron por 200 millones de cosas, que cuando se hicieron grandes ellos como padres se dieron cuenta que no eran tan importantes y con los nietos tienen la revancha, ¿entendés? Es como que, no sé, es como si yo a mi hijo mayor, no sé, lo recontra, reté y castigué porque rompió un velador con la pelota. Y bueno, no sé, y lo puse en penitencia y le saqué la play, lo que fuera. Y después te pasan cosas en la vida, se te mueren amigos, te agarra un infarto, te dicen que tenés glaucoma y que vas a perder la vista, te deja tu marido y tenés un nieto. Y entonces cuando tenés el nieto y ese nieto rompe el velador con la pelota y tu hijo lo quiere retar, vos decís, no, no, déjalo que esto es una pelotudez, perdonen el vocabulario, pero no lo puedes decir de otra manera, así entre casas, es una boludez. No, 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 olvídate, no te hagas problema por ese velador roto. No, uno sabe lo que son los problemas. Por eso es que el que tiene 60 empieza a ver los ojos al mundo con otros ojos. Ahora, con tanta información que hoy hay y tantas técnicas que hay y tantas cosas, como les digo, cada uno elige qué es, si terapia, registros akáshicos, grafólogo, constelaciones, talleres, artesanías, escribir, lo que a cada uno le haga bien. ¿Para qué esperar a tener 60? Entonces hay un par de herramientas y de tips que nos acercan a ese estado de bienestar. Que dice, ¿y cómo nos damos cuenta que estamos eligiendo atrapar todas las balas?
Mira cómo te miro, Leonel. ¿Vos estás eligiendo atrapar todas las balas, Leonel Vincent o Vincent? ¿Estás eligiendo atrapar todas las balas? ¿Pero qué sos? ¿Qué sos? ¿Superman y el perro escripto? No se puede elegir atrapar todas las balas. No sé qué me estás queriendo decir. Si tu intención en la vida es atrapar todas las balas, te convoco a que hagamos terapia. Pero digo, esa gente que no sabe ser feliz, no hables en tercera persona, no hables en tercera persona, Leonel, que ya se te abrió el cajón. Mira, la gente que no sabe ser feliz, no sé, porque es en tercera persona. Hablemos de nosotros. Esa gente que no sabe ser feliz, hablemos en primera persona. Si yo no sé ser feliz. Y esto que lo escribís, no, pero digo, esa gente que no sabe ser feliz. Mira vos, la primera herramienta que yo iba a dar para que uno sea un poco más feliz o lo más feliz posible, como el personaje de La vida es bella en medio de un campo de concentración, que es lo más feliz posible, es como nos hablamos. Tomen nota, y si no pidan el material al final, compartan el live y sigan la página y cuéntenlo a sus amigos, que esto es como que me siento Pilar Sordo. Es como nos hablamos. Vos fijate que cuando uno dice, pero no, esa gente que no sabe ser feliz, es una forma de hablarnos. Hablemos en primera persona, hablemos de nosotros, lo que dijo Alan, está dentro de nosotros. La felicidad, las preguntas, el cajón con caca es nuestro. No sé cómo es el otro que no sabe ser feliz. Si el otro le interesa que venga a terapia, que yo hago terapia, o sea, que venga a la consulta, ¿sí? Hablemos, ¿cómo nos hablamos? ¿Cómo nos hablamos? Nos hablamos con cariño, nos hablamos con respeto, nos hablamos y nos decimos que somos unos fracasados, que somos viejos, que no servimos, que no llego. ¿Cómo nos hablamos? El valor de las palabras, ¿no? Todo esto que hoy estuvimos, me voy, Cleo. Chau, Alan, nos vemos el viernes si querés que doy celos. Sí, se hizo re largo este live. Se hizo re largo, 1 hora y cuarto casi, casi que lo voy a cerrar. Pero el valor de las palabras. Fíjate vos hoy, Leonel, cuando estabas con las confusiones de qué significaba cada cosa, es el peso de las palabras. Y así como uno puede nombrar algo de una forma errónea, también nos podemos hablar de una forma errónea, ¿sí? Entonces, esto es lo primero, ¿cómo me hablo yo? Y cómo hablo a lo que me rodea. Cómo me hablo yo y cómo hablo de lo que me rodea. ¿Se entiende? Si yo todo el tiempo digo el trabajo que tengo es una cagada, el vecino, si todo el tiempo yo hablo con mala onda, como un viejo cascarrabias, siempre desde la crítica, no digo que nunca haya que criticar, no, sí, sí, se puede criticar, lo que digo, esa gente que siempre está destilando cacona, siempre, todo. La comida sí, rica, pero he comido mejores. Sí, lindo el lugar de vacaciones, el hotel. Como que siempre tiene la cara así. Yo soy muy de gesticular, no me importa si quedo fea. ¿Se entiende? Entonces, una primera herramienta es cómo me hablo a mí y cómo hablo de los demás y de lo que me rodea. Y si el barrio, sí, alguna cosa puede ser, pero que todo se hable con ese tono de feo, de caca, es como que, porque uno escucha, yo estoy hablando y ustedes me escuchan, pero yo también me escucho a mí misma. Nosotros cuando hablamos, no solo somos un canal de comunicación con el que tengo enfrente, virtual o presencial, sino que nosotros también nos escuchamos. ¿Nunca les pasó alguna vez decir, ay, ya estoy cansada de escucharme a mí mismo? Pasa eso, porque todo también depende de qué es lo que digo. Si yo todo el tiempo me estoy quejando, 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 quejando y criticando y criticando y criticando, como lo que se dice una persona tóxica, me quito energía de mí misma. Entonces, esta primera herramienta de cómo me hablo a mí
y cómo hablo de lo que me rodea y de los que me rodean es importante, porque yo dije, la felicidad depende de mí, pero estoy en esa burbuja, en medio de un mundo que me tira balas. Entonces, como ese mundo me tira balas, yo tengo que ser un poco más generosa también con mi vocabulario a ese mundo. Luego, la segunda herramienta, mi foco la pongo en la productividad y no me detengo a pensar en otra cosa, por eso pregunto, mira qué interesante, el viernes, les digo a los que están, el próximo viernes, live sobre celos, los celos. Recuerden que pueden pedir material al final del live, compartan la página, sigan la página, compartan, compartan y compartan. Sean buenos. Después del de celos, Leonel, ¿sabes cuál va a ser el del martes? Creo que cae martes 9 de diciembre. Vivir en automático. Así que este tema lo vamos a tratar, si vos venís, ese martes en vivir en automático, porque justamente es lo que acabas de decir. Mi foco lo pongo en la productividad y no me detengo a pensar en otra cosa. Eso es el live del martes, creo que cae 9 de diciembre. Celos, el viernes próximo, 9 de diciembre, si no me equivoco, creo que es 9, vivir en automático. ¿Sí? Así que traeme ese tema porque vamos a partir de ahí. Entonces, gente, ¿cómo podemos ser un poco más felices? Hablándonos mejor, hablando mejor del entorno, no ser todo el tiempo ceño fruncido, viejo cascarrabias, todo feo, la comida fea, todo, no, porque todo eso que yo digo y otro me escucha, yo también me lo escucho a mí mismo, ¿sí? Y es hasta en un momento uno se pudre de sí mismo. Gestionar nuestras emociones. ¿Qué quiero decir con gestionar nuestras emociones? Acá esto es fundamental, el camino del autoconocimiento y la autoobservación. Miren, cuando uno da una entrevista de trabajo, especialmente en las grandes empresas, quizás vos, Leonel, como trabajás en sistemas, tal vez trabajás para una empresa de afuera, una corpo, y lo sabrás, en las entrevistas de trabajo te hacen 200 millones, cada vez te hacen más preguntas, y he conocido casos de gente que le preguntan, y parecía que ya estaban adentro del laburo, ya los tomaban, hasta que de golpe les preguntan, bueno, ¿en qué usted es malo? Dígame algo que usted es malo y que quiere mejorar. Y el otro, o sea, la persona entrevistada queda, bueno, lo más probable es que al 95% de los que pasaron por acá o que están acá, si le preguntan, che, ¿cuáles son tus fortalezas? Ah, mira, yo no soy rencorosa, soy bastante solidaria, soy muy buena amiga. Y así con mucha rapidez se puede decir lo bueno. Lo malo propio, lo malo ajeno, así desenrollamos papiros. Pero lo malo propio es muy difícil. ¿Por qué? Porque no hacemos un trabajo de autoobservación. Y cuando eso ya lo voy a hacer en algún live, hay unos ejercicios para la autoobservación y ver cómo son las emociones en nosotros. Cuando voy a hacer un live de esto con un ejercicio práctico, ya después si nadie me pide el material, que nadie me lo pide nunca, yo trabajo, lo hago, pero nadie me lo pide. Si después hacen ese ejercicio, se tienen que observar durante una semana y entonces se van a empezar a dar cuenta, gracias a este ejercicio, cómo cada emoción produce algo en mi cuerpo. Cuando uno empieza a darse cuenta de esto, empieza a lo que se llama gestionar las emociones, que se hace a través de la autoobservación. Entonces, ¿cómo me hablo? Y conociéndome en mi autoobservación, ¿cómo gestiono la emoción y lo físico? Acá viene la estrella. La estrella es la gratitud. La estrella es la gratitud. La gratitud, miren, yo les propongo como ejercicio, cuando se levantan o cuando se acuestan o mientras van en el subte, en el colectivo, en el tren o caminando. Todos los días agradezcan 3 cosas. 3, nada más que 3. 3, tener agua en la canilla.
haberse puesto shampoo, tener shampoo y no jabón de tocador para ponerse en la cabeza, tener zapatos, pero tres cosas estúpidamente chiquitas, tres, tres que uno, miren, a mí me gusta mucho más la primavera que el verano, ¿no? Sin embargo, acá los que estamos en Buenos Aires, cada vez hay más gente en la calle. Y siempre pienso en los días de calor que uno no puede ni respirar, que la gente que vive en la calle debe estar agradecida, porque hay que pasar el invierno durmiendo en la calle. Entonces uno eso no lo piensa porque no le toca. Sin embargo, imagínense dar gracias por no estar viviendo en la calle y tener una cama calentita en el invierno. La gratitud, si todos los días, o a la mañana, o a la tarde, o a la noche, o las veces que quieran, pero si al menos 3 veces por día, mientras se bañan, mientras están sentados en el inodoro, en vez de mirando reels, es decir, bueno, antes de mirar reels, voy a agradecer 3 cosas, que tengo papel higiénico. Por ejemplo, es una pavada, digan a la gente de Venezuela que no conseguían papel higiénico, si es una pavada. Todo deja de ser una pavada cuando nos falta. Todo deja de ser una pavada cuando nos falta. Mientras lo tengamos, lo damos por sentado hasta que nos falta. Es como cuando se corta la luz, entramos en crisis. Yo no estoy ahí diciendo gracias, tengo luz, tengo luz, tengo luz. Sin embargo, si se corta la luz, entramos en crisis. Parece que somos electrodependientes. Todo deja de ser una pavada cuando nos falta. Entonces, mientras lo tengamos, agradezcamos. ¿Por qué? ¿Por qué sirve ser agradecido? Porque uno cambia el foco y en vez de mirar lo que me falta, veo lo que tengo, que es como cuando la gente habla de la abundancia. Ay, mira, tengo comida, tengo trabajo, tengo una cama, tengo una pareja, tengo amigos. Entonces hacemos el foco ahí y nos estamos hablando y escuchando con otro tono más agradable, no desde la queja, porque nosotros hablamos de las personas tóxicas que nos cansan escuchar, pero a veces los tóxicos somos nosotros, quejándonos, ¿sí? Eh, Esto, por supuesto que el dormir bien, el comer, el entrenar, la vida social, encontrarse con amigos, que la mente sea flexible. Más flexible es la mente, más chances tenemos de encontrar la felicidad, abriendo estos espacios. Bueno, en eso sí, soy feliz con mi perrita y mi novio, ahí encontré una que viven conmigo. Ahí está. ¿Te parece poco? ¿Te parece poco una perrita y un amor? ¿Te parece poco? Decís, feliz con mi perrita y mi novio, que no te escuche tu novio entonces, porque lo está diciendo, bueno, bueno, ¿te parece poco? Ahí está. Este es el tema, donde nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Por eso dije, ojo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Son mi resguardo del dolor y comparto todo. Es todo entonces, esa es tu felicidad, estar con ellos. Pero, aunque ellos no estuviesen, hay una parte, acordate siempre de esto, uno puede ser feliz en compañía de su pareja, en compañía de nuestros perros, de nuestros hijos, de nuestros amigos, pero siempre y cuando estamos en compañía de nosotros mismos, también podamos decir que somos felices. ¿Se entiende? Porque si no significaría que solamente somos felices cuando estamos en compañía de ellos. Y acordémonos que el mundo de afuera no es necesariamente este mundo interno que yo necesito alimentar. Porque entonces, ¿qué pasa si mañana, Dios no permite, le pasa algo? Yo amo a mi perro. Amo a mi perro como no pensé, le digo que es mi hijo, y yo tengo hijos también. Eh, pero un día, inevitablemente, inexorablemente, mi perro se va a ir. Y mi felicidad no puede depender de eso. Mi felicidad no puede depender de nadie. Hay un montón de gente que ha perdido hijos, que creo que es lo peor que le puede pasar a una persona, y no se fueron atrás de ellos. Abrieron ONG, iniciaron causas, proyectos de ley. ¿Se dan cuenta la diferencia?
de la tristeza, alegría, exaltación, sentimientos transitorios externos y esa burbuja nuestra, que es nuestra. Y después, dentro de esa burbuja, de a momentos entra tu novio, tu perro, mis hijos, mis amigos, mi perro, mi pareja. Este live, a mí me da alegría hacer live. Miren, estamos hace 1 hora 24, no sé si hay lives tan largos acá en TikTok. Hoy somos muy poquitos igual en comparación de otras veces. Yo no sé si capaz que harté porque hago 2 por semana. Pero se dan cuenta, la felicidad es otra cosa. Es otra cosa, es interno. Es ese bienestar, es cómo me hablo, es cómo me reconozco en mis emociones, cómo las voy a gestionar, cómo cuido mi cuerpo yendo al gimnasio, cómo cuido mi espíritu, haciendo lo que cada uno espiritualmente se conecte, cómo me relaciono con el mundo de afuera, qué propósito tengo en mi vida, qué metas tengo. Eso miren, de todas las herramientas que hay, yo creo que la gratitud, el propósito y las relaciones significativas, las relaciones sociales, son, en el material están ahí todas dispersas, pero obviamente cómo me hablo, todo se la podríamos poner como en el mismo escalón, ¿no? Cómo me hablo, la autoobservación, gestionar emociones. Pero la gratitud cambia totalmente el día cuando uno arranca agradecido, valorando lo que tiene. Cambia totalmente el estado anímico. La gratitud, el propósito, la meta, bueno, la meta. Pero la meta no como sistema, Leonel, ¿eh? No la meta de voy a irme de vacaciones, voy a cambiar el auto, me voy a comprar el iPhone. La meta voy a encontrar paz, voy a estar en armonía, voy a ser mi propio refugio. Y en mi refugio entran los que yo quiero, ¿sí? Y bueno, y la social, la parte de cultivar relaciones significativas porque nos expande la mente, la vuelve más flexible. Y cuando uno tiene la mente maleable, ¿no? Como una plastilina que puede moldear con más facilidad, entonces estamos más receptivos a estas cosas que nos pueden dar felicidad. Para cerrar, porque se hizo larguísimo y espero no haberlos aburrido a los que estuvieron hoy. Tus sentimientos crean el patrón desde el cual tu mundo es creado. Un cambio de sentimientos es un cambio de patrón. Tus sentimientos crean el patrón desde el cual tu mundo es creado. Un cambio de sentimiento es un cambio de patrón. Yo creo que hay veces que la gente ni siquiera piensa todo, si crea, no crea, si el sentimiento, la gente va más flotando como la hoja de Forrest Gump, eh, flotando como esa hoja que está en la parada de colectivo, vamos en piloto automático, ¿no? O sea, como que la gente no piensa ni en los cambios de sentimientos, ni de patrones. Vamos en piloto, no, definitivamente vamos flotando, ignorando cosas más importantes, sí. Yo creo que a mí me gusta, lo paso todo más en limpio, más a tierra para que lo entienda el que tiene 10 títulos universitarios y el que va en jardín de infantes, para que lo entienda el que tiene 15 y el que tiene 70. Yo siento angustia todo el tiempo, me dice Lumi. Ojo, gente, que esta persona tiene varias denuncias. Guillote camionero. Bueno, tengo varias denuncias por estafadora, me dicen. Bueno, yo ya había prometido que el día que alguien me hiciera hate, ya los que están en el live saben que pueden ir a buscarme con DNI, nombre y apellido y no tengo ninguna denuncia. En fin, no importa, Leonel. Algún día iba a pasar eso, pero como no tengo nombre y apellido real y tengo, ¿cómo se dice? Todo en Google, en LinkedIn y todo, no importa, no nos vamos a perder tiempo de eso. Prefiero enfocarme en lo que me dice Lumi. Yo siento angustia todo el tiempo. Lumi, este live ya tiene 1 hora 30 y justo te enganchaste como al final. ¿Qué dice? Bueno, no pierdan tiempo de eso. Te enganchaste casi como al final.
espera que te perdí porque se va escribiendo. Lumi, entonces, si querés después, me mandás un mensajito y hablamos más en privado para que te puedas quedar con un poco esto, porque justo llegaste al final. Y le quería terminar de contestar a Majo, que creo que la vida es mucho más sencilla, mucho más simple, y como que se nos pasan de largo las cosas porque no las vamos pensando como las deberíamos pensar. Que dice, bueno, se me va, no le mientas a la gente. Bueno, chicos, hay alguien que se ve que tiene ganas de jugar, pero ¿es síntoma de la ansiedad o algo malo? ¿Vivir en angustia todo el tiempo? Decís, Luli, si mantenés apretado, ¿podés bloquearlo? No sé, a ver. Ya te digo. Ah, sí. Sí, no sabía porque nunca me había pasado. Es la primera vez. Pero bueno, alguna vez iba a pasar. Hoy fue la primera vez que pasa alguien que habla, pero para los que no me conocen, como Lumi, que se sumó hoy, y se me fue el nombre de Majo, siempre digo lo mismo. Tienen mi nombre, mi apellido en la bio, ponen Google, van a LinkedIn y tienen toda mi historia y todos los títulos y de dónde vengo y dejo de venir y si tengo alguna estafa o como me puso, denuncias por estafadora, no le crean, no sé quién será. Bueno, gracias Leonel por avisarme. Mira, Lumi, yo no te puedo decir a los 2 minutos si es un síntoma de ansiedad. Vos me decís, vivo angustiada. No sé si es que tenés ansiedad o si estás pasando un momento particular como para vivir angustiada. Supongamos, si vos me dijeras, mira, lo que pasa es que me separé hace un mes, tu angustia tendría que ver con tu separación, ¿sí? No con que estés con ansiedad. Podrías también tener ansiedad. Lo que pasa es que lo que me decís es tan chiquito que no sé si tu angustia es producto de la ansiedad o en el último tiempo pasaste alguna situación personal mala que te haya provocado esto, o si esa situación de angustia la venís de hace mucho tiempo. Como ya estamos en 1 hora 32 y se hace larguísimo, no, lo que te puedo proponer es que si querés después lo hablamos para que no te quedes con esto, ¿sí? Que no te quedes con esto último. Y a Majo, que trae todo este planteo, que lo hace bien, no es que lo que dijo no tiene sentido. Yo lo que le decía a Majo es, te invito a que sigas la página y que te sumes siempre a los lives a los martes y viernes, que yo siempre los empiezo porque tengo alma de docente, los empiezo con un cuento o con una historia o con una película para traerlos más a tierra, no sé si Majo está todavía, para que, para que justamente todos podamos romper el hielo y conectar desde algo fácil de comprender. Yo lo que me he dado cuenta es que la mayoría de las veces las frases y las palabras son mucho más sencillas y que nos enroscamos en palabrerío, ¿sí? En trabalenguas. Y entonces, en la medida de que la gente se enrosca, parece que cada vez es más inalcanzable. Y yo lo que digo es, todo es alcanzable, hay que tratar de llevarlo a tierra con expectativas como más claras, más tranquilas, ¿sí? Para que todos podamos hacer este camino más fácil. Se me está apagando la luz, ¿ustedes me ven bien? Bueno, eh, a los que estuvieron hoy les agradezco por participar, por estar. Los invito el viernes, que vamos a hablar de celos. A los que llegaron al final, es un live larguísimo, duró 1 hora 33 minutos, que es un montón en TikTok. Los espero el viernes para hablar de celos. El siguiente martes va a ser Vivir en Automático. A Lumi, que se sumó al final, que me da pena como que te quedaste como al final de todo. Escribime, mandame un mensaje, escribime y hablamos, así a ver si te puedo decir un poquito más porque llegaste al final. A Majo ha hecho un aporte, no sé si Majo está o ya se fue, ha hecho un aporte súper interesante, y me gustaría que se sume, que siga la página y que se sume y que participe.
Ojalá que pueda estar desde el principio para que vea cuál es la metodología. Y a Guillote, es la primera vez en la vida que no solo acá, porque yo tengo Instagram hace rato, que alguien habla así, pero bueno, no, obviamente iba a faltar. Alguna vez iba a pasar. Gracias por estar. Después pídanme en el material, así les queda como un poquito esto de guía. Y Leonel, te espero no sé, el viernes capaz que querés salir, pero el de piloto automático, que hoy hablaste que estás en piloto automático, con más razón, ¿sí? Les mando un beso grande, gracias por estar, gracias por abrirse, por contar, por participar, les agradezco mucho, para mí siempre un placer. Nos vemos el viernes a las 22. Gracias por todo.